¿Qué tal? Buen día, mis hermanos. Pues llegamos ya a este jueves 1 de julio. Terminamos ya el día de ayer, el mes de junio, el primer semestre del año ya se nos fue. Y hoy empezamos el segundo semestre del año en este jueves 1 de julio del año de 2021, jueves de la semana 13 de tiempo ordinario, en el que vamos a retomar las lecturas del Génesis que se interrumpió con la fiesta de San Pedro y San Pablo. Hoy retomamos el Génesis en el capítulo 22, versículos del 1 al 19, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Hoy es un pasaje muy interesante, como siempre, en esta historia de Abraham, porque Abraham ha tenido mucha fe y mucha paciencia en, en esta promesa que Dios le había hecho. Ya lo hemos comentado varias veces. Se tardó 25 años en cumplirse la promesa. Y cuando pues ya hay alegría en la casa de Abraham, hoy Dios le pide algo muy difícil de entender. En aquel entonces había sacrificios humanos en algunas partes. Y hoy Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Una grande prueba que le pone. Sobre todo porque Abraham es nuestro padre en la fe porque siempre ha tenido esa fe y esa obediencia a Dios. Primero renuncia a su pasado cuando Dios le pide que deje atrás a su tierra y su parentela, deje la ciudad de Ur para irse a buscar la tierra prometida. Y Abraham obedece, deja atrás su pasado y se emprende hacia ese nuevo camino que Dios le manda. Hoy con este sacrificio que le pide, pues parece que ahora también Abraham está dispuesto a renunciar a su futuro, porque al sacrificar a Isaac es el hijo de la promesa. Ya no sería el padre de una grande descendencia como Dios se lo había prometido. Y luego le hace más difícil el sacrificio porque le dice, vete a la región de Moria y ofrécemelo. Dice, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y ofrécemelo en sacrificio en el monte que te indicaré. O sea, todavía le hace ver que es el hijo a quien tanto ama. O sea, cuando uno sacrifica algo realmente importante, el sacrificio es más valioso que si te pidieran en sacrificio algo que no fuera importante para ti. Y aquí, fíjense, vemos algunas semejanzas entre esta historia de Abraham e Isaac y la situación de nuestra salvación, de Dios Padre con su Hijo Jesús. Los dos, en este caso, el padre está dispuesto a sacrificar a su hijo. Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac por obediencia a Dios. Y Dios Padre está dispuesto a sacrificar a su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. El punto número 2 es que aquí dice que Isaac carga los maderos en su espalda sin saber que son para su propio sacrificio. En cambio, Jesucristo también carga el madero en su espalda, pero Jesucristo sí sabe que es para su propio sacrificio. Isaac un poco desconcertado porque le dice a su papá, le dice a su padre, tenemos la leña, tenemos todo el sacrificio, pero no tenemos el cordero. O sea, no entiende todavía la situación. Jesús también está desconcertado y angustiado antes del sacrificio en la noche del huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y al final, el final sí es muy diferente. Dios perdona a Isaac y le dice a Abraham que no sacrifique. En cambio, Dios no perdona a Jesucristo y permite el sacrificio porque la salvación es grande para nosotros. Era necesario ese paso para nosotros y en el caso de Abraham no era necesario el sacrificio. Abraham tenía la fe de que si él sacrificaba a Isaac, Dios le iba a cumplir su promesa de alguna manera y sin embargo aquí vemos entonces como algún preludio, alguna prefiguración de lo que fue el sacrificio de Cristo. Por eso Abraham en la carta a los Hebreos se le conoce como el modelo en la fe para nosotros. En el Evangelio retoma también el tema de los milagros, Mateo. Ya había presentado primero en la tempestad calmada, Jesús había demostrado su divinidad, mostrando su poder sobre la naturaleza. En la expulsión de los endemoniados, Jesús también manifiesta su divinidad
al manifestar su poder sobre el maligno. Y hoy, al perdonar a este paralítico, Jesús demuestra su divinidad al tener su poder sobre el mal más profundo que existe en el mundo, que es el pecado. Dios es el único. Dice aquí que Mateo no presenta tan dramática la escena como Marcos. Marcos pone que a este paralítico lo tuvieron que bajar por el techo haciendo un agujero. Mateo no pone ese tema, se va directamente donde le presentan al paralítico y Jesús le dice, tus pecados te quedan perdonados. Y cuando la gente dice, esta es una blasfemia, solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, cuando Jesús le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, o sea, ahí les está diciendo, yo soy Dios. Así como si ustedes dicen que solamente Dios puede perdonar los pecados, yo les estoy demostrando que también yo puedo perdonarlos. Por lo tanto, está demostrando su divinidad. Y le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a su casa. Y el paralítico se levanta, toma su camilla y se va a su casa. Entonces, mis hermanos, aquí demuestra cómo para Jesús es el mensaje final es que Cristo quiere la salvación integral para nosotros, la salvación del cuerpo y la salvación del alma. Y de hecho le da prioridad al alma, porque cuando le presentan a este paralítico, obviamente lo que buscan es la salud física. Y lo primero que dice Jesús es, tus pecados te quedan perdonados. A Jesús le importa más nuestra salvación espiritual. Y hoy tenemos una pandemia más grave que el coronavirus y esta pandemia se ha agravado últimamente, que es el pecado. El pecado está permeándose mucho en la humanidad a través del maligno que se mete a lastimar la división en las familias, todo el tema de los divorcios, todo el tema del aborto, todo el tema de la ideología de género. Hay muchas cosas que están permeándose en la humanidad y que la humanidad lo está viendo cada vez como algo más normal y lo ve más como un acierto, como un desarrollo, el hecho de que haya más apertura en todos estos temas, cuando cristianamente sabemos que eso pues está definitivamente mal. La pandemia del pecado se introduce cada vez más, pero la vacuna solamente lo tiene Jesucristo. Pero la decisión es lo mismo que mucha gente no quería vacunarse contra el coronavirus porque tenía miedo. Aquí mucha gente no quiere vacunarse porque no quiere dejar su vida de placer, su vida de poder, su vida de ambición. No quieren dejar en el pecado. O sea, somos como el pueblo de Israel que después de cuando iba atravesando el desierto, decía, estábamos mejor como esclavos de Egipto porque al menos teníamos que comer. Aquí parece que la gente dice, estamos mejor en el pecado porque aquí podemos disfrutar y gozar de la vida, olvidando que esta vida es pasajera y que la vida verdadera viene después de la muerte. Entonces, mis hermanos, vacunémonos en contra de esta pandemia del pecado, acercándonos más a Jesús. Dejémonos como el leproso, dejémonos tocar con Él para que Él pueda sanar nuestro exterior. Y acerquémonos a Él como acercaron a este paralítico, para que Él pueda sanar nuestro interior. Y como esos endemoniados, que el Señor sanó su interior liberándolo de los espíritus malignos. El Señor te puede liberar de cualquier espíritu maligno que tú tengas, llámese lujuria, llámese odio, llámese rencor, llámese ambición, cualquiera que sea, el Señor te puede liberar, pero tú tienes que acercarte a Él como la hemorroísa del domingo que se metió entre la gente y diciendo, con solo tocar su manto quedaré sano. Te doy la bendición esperando que te sientas tocado por Dios, que te acerques a Él y que te dejes guiar por el Espíritu Santo que tienes en tu corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.